Muchas gracias y un saludo para todos los radioyentes de Radio Solidaria, hermanos y hermanas. Qué maravilloso y qué agradecido estamos a que el Señor pueda tener una emisora donde la vida pueda fluir a través de las ondas y puedan llegar ahí a los muchos hogares donde nosotros personalmente no podemos llegar. Así que gracias al Señor. Pues estamos compartiendo con todos vosotros este tema en cuanto al deseo y la intención que había en el corazón de Dios desde un principio. Y el deseo que había en el corazón de Dios desde un principio es que Él quería hacer una réplica de lo que Dios es para que Él pueda fluir a través de ti y a través de mí. Por eso todo lo que Él creó y todo lo que Él hizo fue al principio de Génesis y todo lo creó según su género y según su especie. Pero cuando llegó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese era el deseo de Dios, porque supuestamente el hombre sería el contenedor de Dios. Digamos, Dios morando dentro del hombre al comer del árbol de la vida. Pero qué maravilloso de que no comimos de aquel árbol, pero el árbol en su tiempo vino a nosotros y pudimos recibirle, pudimos comerle, pudimos beberle, y esto es el Cristo todo inclusivo que llegó a ser el Espíritu para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora Él mora dentro de ti y dentro de mí. Y esto no es poca cosa. Por eso Pablo oraba para que nuestros ojos fuesen abiertos y los velos fuesen corridos para poder ver lo que había en el corazón de Dios desde un principio. Así que maravilloso de que Él quiere darnos esa sabiduría y ese conocimiento para que podamos entender lo que se ha forjado dentro de nosotros. Aún Él, en Gálatas 4:19, Él aún incluso llegó a decir, por cuanto sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado, forjado, impartido, mezclado dentro de vosotros. Hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Por eso quiero comenzar esta mañana hablando que ese era el deseo de Dios. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, hay un versículo aquí muy rico que dice, pero tenemos, hermanos y hermanas, necesitamos aún orar la palabra, pero tenemos. Gracias, Señor Jesús, que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Dice este versículo. Dice, pero tenemos un tesoro en vasos de barro. Ya sabemos que nosotros fuimos hechos de arcilla, de barro. Pero el propósito de Dios era que dentro de ese vaso de barro un tesoro iba a ser introducido. Sigue diciendo el versículo. En un tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que ni tú ni yo somos nada, sino es Cristo mismo, forjado en nosotros, que ahora es el que quiere fluir a través de nosotros. Por eso menciono este versículo mucho por aquí, cuando Él dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuántos somos hoy nosotros conscientes de que es Cristo el que está edificando su iglesia? Muchas veces nosotros reemplazamos la cabeza, reemplazamos a Cristo, utilizamos la palabra. Y Él dice mismo en la palabra, creo que el capítulo 5, sobre el versículo 40, creo, que el Señor Jesús dijo, sí, venía la palabra, pero no venía a mí. Y vosotros creéis que ahí realmente es donde nosotros tenemos que ir, a la palabra
y a Cristo. Así que es maravilloso de que hoy nosotros contenemos este tesoro en vaso de barro, pero que ese tesoro en vaso de barro, Él quiere impregnarnos, Él quiere saturarnos, Él quiere empaparnos con ese oro divino dentro de nosotros. Él quiere expandirse, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué es lo que quiere Él llamando? Es que Él quiere entrar y penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, para que realmente nuestro pensar, nuestro vivir, nuestra voluntad pueda llegar a ser Él mismo. Oh Señor Jesús, gracias. Y mediante de esta iluminación del Evangelio, dice, de la gloria de Cristo, la gloria del Cristo, dice que este tesoro excelente ha sido recibido y es recibido por nosotros los creyentes. Nosotros hemos recibido este tesoro maravilloso y ahora la realidad resplandeciente de Cristo, esta realidad está resplandeciendo Cristo ahora en nosotros, porque Él dice que Él es la corporificación y la expresión del Dios triuno, que es el tesoro en nuestro interior. ¿No es esto maravilloso? Cuando Cristo estaba en la tierra, Él era como tú y como yo, pero dentro de Él contenía toda la plenitud de la deidad. Si leemos, que creo que vendrá este versículo más adelante, dice que en Él habitaba corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Dice, y vosotros ahora estáis completo en Él, porque ese espíritu todo inclusivo que moraba dentro de este Cristo hombre, porque Él no vivía, digamos, como un hombre divino, sino Él vivía como un hombre humano, pero su hablar y su andar era divino, porque la divinidad, la plenitud de la deidad estaba dentro de Él. Aún Él decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que oigo al Padre, lo que veo en el Padre, eso hago. Hermano, y hoy nosotros, tú y yo, podemos ver, porque tenemos unos ojos espirituales y aún tenemos una mente espiritual para que nosotros podamos contactar a este Dios triuno, a este tesoro que está dentro de nosotros, para que nosotros podamos vivirle y expresarlo así como lo expresó el apóstol Pablo. Dice que en 2 de Corintios también, en el 4:6, dice, porque el mismo Dios, Él dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Dice que de las tinieblas resplandecerá la luz. Y sigue diciendo el versículo, y es el que resplandeció en nuestros corazones. Él resplandece en nuestros corazones. ¿Para qué dice? Sigue el versículo diciendo, para iluminación y del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, es maravilloso. Por eso leemos el versículo, pero tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos este tesoro en vaso de barro para que ahora la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Es maravilloso. Hay un versículo que estuvimos disfrutando hace unos días y es tremendo. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, cuando está hablando de la labranza y está hablando de que Dios se ha sembrado dentro de nosotros, Pablo dice, yo regué, Apolo plantó. No sé si es Apolo plantó y yo regué, pero dice, el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿No es maravilloso esto? Porque Él es el que dice,
el que da el crecimiento. Tú plantas, yo riego, pero el crecimiento lo da Dios, para que Él es el que pueda ser exhibido, expresado y llevarse toda la gloria. Por eso dice en Filipenses el apóstol Pablo también, en el capítulo 13, 4:13, que dice, y todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece con poder. ¿Qué es esto? Esto es maravilloso, hermanos y hermanas. Él nos está fortaleciendo con poder en nuestro hombre interior, como dice en Efesios 3:16. Dice que Él está fortaleciendo nuestro hombre interior por su Espíritu que mora en nosotros con el fin, con el deseo, con la intención de que Él pueda hacer su hogar en nuestros corazones. Señor Jesús, esto es maravilloso. Esto tiene que animarnos, tiene que alentarnos, tiene que sacudir todo nuestro interior para que dejemos toda ambición, toda opinión, toda religión, porque Cristo no es ninguna religión. Tenemos un libro que se titula así, Cristo es contrario a la religión. Aún ya Gálatas lo dice. ¿Quién os fascinó, oh Gálatas insensatos? ¿Comenzasteis por el Espíritu y vais a terminar por las obras de la ley? ¿Otra vez de nuevo vais a volver? Queridos hermanos, y dice, no que haya otro evangelio diferente, sino que hay muchos que quieren perturbaros, quieren confundiros. Por eso en el capítulo 4 también recuerdo que el apóstol Pablo habla de los dones, apóstoles, profetas, evangelistas, dice para perfeccionar. Necesitamos ser perfeccionados. Dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Oh, Señor Jesús, esto me anima y me desespera, queridos hermanos, a seguir adelante buscando el rostro del Señor cada momento y cada día y hacer su voluntad de verdad. Yo no puedo, ni tú tampoco, pero el tesoro que hay en este vaso de barro, pero este vaso de barro está siendo transformado en estas piedras preciosas, porque el barro es natural, pero las piedras realmente quiere transformarnos en esas piedras vivas, Señor Jesús. Así que, como decía Filipenses, todo lo puedo en aquel que me fortalece con poder. Hermano, cuando nosotros predicamos el Evangelio, debería de haber una iluminación en nosotros, un resplandecer. Esto significa que mientras nosotros hablamos, predicamos, dice que Dios tiene que resplandecer en los corazones de aquellos que le hablamos. Ellos tienen que ver de que esto es diferente de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo da. Por eso necesitamos ser realmente iluminados. Y también es necesario que nosotros podamos ser aquellos que invocamos a los incrédulos una vez que ellos crean, a invocar el nombre del Señor Jesús. Dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, dice en Romanos, dice será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de todo lo que nos rodea, todo lo que nos oprime, todo lo que nos esfuerza, todo este sistema mundano, religioso y todo nos impulsa. Nosotros necesitamos ser salvos de todo lo que nos rodea. Pero en este caso es salvo del mundo y de todo para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo dentro de ellos y que ellos puedan invocar el nombre del Señor. Señor Jesús. Dice que los hombres comenzaron en Génesis 5 a invocar el nombre del Señor porque dice que se sentía frágil. Nosotros nos sentimos frágil y nos sentimos que necesitamos este rico fluir dentro de nosotros, invocar, dice, el nombre del Señor Jesús, a fin
de que ellos puedan ser traídos, dice, a la faz de Cristo. Señor Jesús, y que ellos, la gente, realmente puedan tener un contacto personal con Él y puedan experimentar este resplandor de Dios en sus corazones. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos orar, Señor. Señor Jesús, oh, fluye tú a través de mi vida, Señor. Fluye tú, Señor, a través de todo mi ser. Señor, quiero ser un canal donde tú puedas fluir conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Hermano, escucha, el resplandor de Dios, que es la impartición de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Esto se introduce en nosotros un tesoro que es el Cristo todo inclusivo, quien es la corporificación del Dios triuno como el Espíritu vivificante, para que Él pueda ser nuestra vida y nuestro todo. Señor Jesús, Él quiere ser nuestra vida y nuestro todo. Cristo fue la corporificación del Dios triuno aquí en la tierra. Él era el tabernáculo de Dios. Cuando Él vivía, cuando Él hablaba al Padre. Dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud, lo hemos dicho. Y cuando dice que el Verbo se hizo carne, Él pudo habitar entre nosotros y pudimos ver su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dice que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Y hoy nosotros, al contener este tesoro, estamos llenos de gracia y de realidad. Además, el versículo 16 creo que lo dice del Evangelio de Juan, uno cuando dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Dice, porque la ley y los mandamientos vinieron por Moisés y por los profetas, mas la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, este Cristo estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso el versículo 18 es un versículo que no muchos entienden este versículo, pero qué bueno. Dice que el versículo 18 dice, porque a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo del Dios, dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él expresó, explicó, vivió, definió al Padre por medio de su vivir. Cuando a Él lo miraban, si no, mira, Juan soltó las redes allí con el Padre, Zebedeo allí estaba. Soltó, dice, papá, hasta luego. Se fue siguiendo a Jesús. Pedro estaba allí con Andrés pescando. Tiraron las cañas y le siguieron. ¡Qué aroma! ¡Qué atracción tenía este Cristo! Él era Dios mismo. Señor, atráenos tú en esta mañana. Te pido por cada radioyente que están escuchando, Señor. O aún los que lo van a escuchar en otros lugares, Señor. Señor, sé tú ese imán. Atráenos tú cada día. Y que podamos decir en esta mañana, como dijo la Sulamita, allí en el Cantar de los Cantares, atráeme, oh amado mío, atráeme, y en pos de ti correremos, porque mejores son tus amores que el vino. Con razón, las doncellas te aman. Que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Gracias, hermanos. Gracias, Radio Solidaria y a todos los radio oyentes, por permitirme de compartir estas locuras que son maravillosas y que podemos disfrutar hoy como en ese tesoro en vaso de barro. Así que hasta el próximo día, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo. Amén, gloria al Señor.